agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso y esta es la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este jueves 16 de mayo. Y saludamos aquí a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Víctor, la mesa, producción, a Jesse ahí en Mochis y hello, estimado audiencia. Jesse Jauregui, te saludamos de estudio de la mesa de análisis. Buenas tardes a todos, por supuesto, especialmente a Juan y a Jesús que están en la mesa y a todo el auditorio de Línea Directa. Y a Armando Ojeda le mandamos un saludo. ¿Cómo está, Armando? Sigue bien, va ¿Sí? bien, ¿eh? Ahí va. Sí, ya nos estaba escuchando en la mañana Sí. y todo en orden. Saludos, Armando. Ahí vas. Serenidad y paciencia, porque te faltan varios días, pero por acá te vamos a saludar pronto. Bueno, pues vamos a entrar a este tema de seguridad y protección civil. Edificios en general, pero preocupan sobre todo edificios de oficinas, donde hay personas en riesgo, y departamentos, condominios, torres de condominios. Dos incendios recientes. La torre esta en proceso de construcción en Mazatlán, sí, que fue un incendio bastante fuerte en la parte alta de ese edificio, y incendio de ayer en una torre también de departamentos que inició en la parte baja, pero pues tuvieron que rescatar aproximadamente 15, 20, 25 personas, creo que fueron evacuadas. Había dos en serio peligro que no pudieron salir porque no tiene puertas de emergencia ese edificio 120, ¿verdad? No, eso son parte de los edificios y condominios que están a un lado de la torre 120. De la torre 120. Pero no es de la torre, no es la torre 120, claro. Y fíjate, sí, me voy a referir en particular, Víctor, sí, a ese hecho, el de ayer. Y es que en Sinaloa, en ningún municipio se puede construir nada sin autorización de obras públicas municipales. Claro. Y para que te den la licencia de construcción tienes que cumplir una serie de compromisos, una serie de reglamentaciones, entre ellas las disposiciones de la Ley General de Protección Civil y sus reglamentos. Y en ellos se obliga a tener tomas hidrantes para bomberos, se obliga también a tener escalera de emergencia, se obliga a tener ruta de evacuación, se obliga a tener, por supuesto, material contra incendios y una serie de disposiciones que evitan que se pongan en riesgo la vida de las personas como se pusieron el día de ayer. Te quedas pensando y reflexionas, ¿en dónde estuvo la autoridad municipal que pidió los permisos correspondientes para poder construir torres de una dimensión de 10 pisos de altura sin tener las mínimas condiciones para la evacuación en caso de un incendio? Por fortuna, ayer la intervención de nuevo de los bomberos y protección civil salvó la vida de estas personas que a punto estuvieron, si no de morir desafortunadamente por quemaduras, sí por intoxicación, porque el humo si no hubieran tenido ese balcón, difícilmente lo hubieran contado, Víctor. No, pues sobre todo había dos personas que ya son los últimos que salieron de este incendio, entre ellos un extranjero, por cierto, un estadounidense y un joven. Juan. Sí, sumando un poco más a lo que dice Jesús, la Ley Estatal de Protección Civil todavía es más clara en eso. Si bien pudieron en su momento los permisos de construcción haberlos sacado de alguna manera, pues mal, bien, chueco, derecho, lo sacaron, pero ya en funcionamiento también tuvieron que haber hecho el ayuntamiento. Ahí sí le toca al ayuntamiento, según la Ley Estatal de Protección Civil, tiene que ser el ayuntamiento que realice visitas de inspección continuas. Aquí lo dice en el artículo 113 de la Ley General de Protección Civil del Estado de Sinaloa. Además, se tienen que practicar simulacros cuando menos una vez cada 6 meses. Eso dice la ley. No creo que estos edificios estén haciendo estos simulacros, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, propietarios, poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones o inmuebles tendrán que hacerlo. Entonces, aquí yo creo que también falló desde el permiso de construcción y ya en el proceso, digamos, de ponerse en marcha estas edificaciones como viviendas, pues no creo que hayan realizado los simulacros, no creo que hayan hecho las visitas que marca la ley y incluso el reglamento también lo marca el reglamento de protección civil. No nada más para el caso de Culiacán. La pregunta es, ¿en Mazatlán también habrán hecho estas tareas de inspección cuando se quemó la torre, aún cuando estaba en construcción? O en Mochis, que se quemó hoy, también un establecimiento de hot dogs, creo. Sí, es una caseta de hot dogs. Entonces lo que estamos viendo es la pregunta, ¿están haciendo los ayuntamientos lo que marca la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa? Pregunta.
Jessy, vamos contigo. Y es muy importante porque si nos vamos también a las normas mexicanas que también regulan y establecen quiénes tienen la responsabilidad para vigilar desde un inicio de que se van a dar las licencias para la construcción, lo establece por lo menos así alrededor de 6 normas, la norma 017, la 022, la 023, la 003, la 106, la 154 y también la 002 que le corresponde a Protección Civil a nivel nacional, pero entidades federativas y también en los municipios, el vigilar que se cumpla con todas las medidas de seguridad. Aquí por lo menos ya sabemos que si hay una responsabilidad directa para Protección Civil, incluso al momento de expedir las licencias de construcción, tiene que Protección Civil asegurar que dichas empresas o algunos organismos privados cumplan con las normativas vigentes en materia de seguridad. Además del estudio de impacto medio ambiente, hay otro proceso que se llama Plan de Protección Civil y en este debe de trabajar directamente Protección Civil con los empresarios para la construcción y elaboración de un documento que contemple cada una de las medidas durante la construcción del edificio y posteriormente para las medidas que se deben de seguir si van a habitar por personas o si se van a habitar o si se va a ir a visitar o si simplemente va a tener algún tipo de función de área laboral. Sí, estaba yo revisando precisamente la Ley de Protección Civil. El artículo 130 establece muy claro las facultades. Y esto es importante comentarlo porque edificios departamentales, si hablamos ya de condominios, departamentos de torres sobre todo, hasta 4 unidades de vivienda es responsabilidad de Protección Civil municipal. Y ya de ahí para arriba, edificios más grandes le corresponde a la autoridad estatal. Entonces tuvo que haber sido el Estado. Y aquí en este caso, pues estamos hablando de que claro. el instituto, sí, por eso estaba Roy Navarrete ayer Sí, ahí estuvo personalmente. Y entonces ya tiene de conocimiento que como esa torre no tenía las medidas, pues Sí. ahí están otras 5 o 6 torres de las mismas características, que bien valdría la pena hacer un análisis respecto a qué podría pasar, porque este tema de la protección civil justo, Víctor, anticipa las tragedias y las desgracias. Cuando tienes un buen plan de protección civil y lo sigues al pie de la norma, los bomberos hacen lo suyo, por supuesto, pero la gente puede tener la oportunidad de salvar su vida, no solamente en caso de incendio, sino en caso de sismo. Y otra cosa importante, así como hablamos de medidas de protección civil para condominios, también lo hay para oficinas donde que resguardan a un número alto de personas. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, cumple cabalmente cada 6 meses con estos ejercicios para desalojar al cuerpo médico, personal administrativo, y ahí andan, y ellos tienen brigadas. ¿Quiénes son dentro de los trabajadores? Los brigadistas que unos se encargan de dar la alerta, otros se encargan de atender heridos. Es decir, cuando tienes un plan de contingencias y lo llevas a la práctica para este tipo de cuestiones, de verdad que tienes la posibilidad de salvar muchas vidas en caso de una contingencia o un accidente, Víctor. Así es, y el equipamiento mínimo son extintores y hay edificios públicos y privados. Estamos hablando de algunos hoteles que no tienen ese equipamiento mínimo para una situación de emergencia. Un incendio que va comenzando con un extintor lo puedes controlar o por lo menos puedes evitar que se convierta en una situación mayor mientras llegan los bomberos. Pero si no tienes un equipo a la mano, si en el pasillo donde debe haber un extintor no existe, esto es un aviso a tiempo. Creo que estamos comentando esto como una medida de, digamos, de prevención. De decir, ya tuvimos 2 incidentes, sobre todo el de ayer. Me parece que tiene que el gobierno del estado y en este caso los ayuntamientos revisar muy bien este tipo de instalaciones. Periódicamente, Juan, lo hacen. Me consta porque de pronto nos llegan aquí reportes. Oiga, aquí están los de Protección Civil y resulta que investigamos y pues están haciendo su chamba, están verificando si tienen o no tienen y si no están cumpliendo con las medidas de seguridad, pues hay sanciones también, les dan un tiempo pertinente y si no, pues hay sanciones. Y sí, la ley contempla sanciones y dice la ley según el sapo la pedrada, porque así dice, dependiendo el nivel de ingresos de la persona se determinará, porque no viene cuánto, pero dice en un estudio del nivel de ingresos se determinará el monto, entonces de acuerdo al sapo la pedrada. Sí, porque ves asilos, internados, hoteles, moteles, condominios. Todo. ¿Sí? Todo, pero centros vacacionales. y ojo,
también hay que revisar la parte jurídica de todos los condóminos que existen en el estado, porque la ley de condóminos habla que debe existir una asamblea y un comité de vigilancia para que puedan determinar si se reúnen las condiciones o no de seguridad y otras, no nada más es el tema de seguridad. Básicamente, la ley por todos lados está protegida. Tenemos leyes. La pregunta es, ¿se están ejecutando bien de parte de la autoridad y también de los habitantes de estos condóminos, edificios o departamentos? Es la pregunta. ¿Están haciendo bien su trabajo las autoridades y están cumpliendo con la ley los habitantes de estos edificios? Son preguntas. Y bueno, vamos a ir a una pausa en radio. Ahorita regresamos contigo, Jesse. Nos quedamos contigo. Y aquí estamos recibiendo algunos comentarios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por los incendios recientes que se han presentado en Mazatlán, en Culiacán ayer y bueno, Los Mochis hoy, pues un establecimiento comercial, por cierto, muy conocido, los hot dogs ahí de Venecia, el estado del cine de Venecia. Cuidado porque algún accidente en un segundo ocurre esto. Propietarios de edificios privados, principalmente estamos hablando aquí de empresas privadas, hay que revisar esto porque se trata precisamente de evitar una tragedia que puede terminar con vidas humanas y prácticamente con una empresa, ¿no? Así que vamos a la pausa, regresamos al tema en la mesa de análisis, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Jesús, ¿te ha tocado algún conato de incendio, un incendio en tu casa, en algún hotel o en algún departamento, que tú estés dormido y de pronto te tocan la puerta y te dicen, hay un estaba dormido incendio? y sonó la alarma de incendios. Sonó la alarma de incendios y Qué tuvimos importante oportunidad, tener alarma de incendios. hubo oportunidad de evacuar. Estaba tratando de buscar un video de cómo suenan las alarmas, porque además son un sonido muy alarmante, obviamente. Sí, pues si estás te dormido. despierte todo. Y ¿sabes qué? En una plaza comercial de aquí de la ciudad de Culiacán, me tocó ahí mandarles unos videos un día que hicieron un simulacro, un mega simulacro. Sí. Llegaron unidades de protección civil, llegaron bomberos y desalojaron toda la plaza, Víctor. Tiendas departamentales, restaurantes, cafés. Yo estaba tomando un café con una amiga en la mañana y inmediatamente sonaron las alarmas, nos pidieron desalojar y ellos mismos te van guiando, el personal de seguridad te va guiando, que se convierten en ese momento, digamos, en el comité de protección civil y te van guiando por dónde tienes que desalojar hasta llegar a la calle. Fue aquí por el Sánchez Alonso. Hacer ese tipo de cosas, muchos se molestaron, ¿eh? Muchas personas se molestaron, oye, estoy perdiendo mi tiempo, pero si te pones a pensar, evitas el riesgo de los trabajadores que están ahí constantemente, que también ayudarán en su momento a salvar la vida de los clientes y comensales que estarán departiendo pues en los casinos y todo lo que hay por ahí alrededor. Sí, porque uno piensa, Juan, no, pues a nosotros nunca nos va a pasar, ¿no? Nunca esperas que tengas un incidente porque así somos, hasta que se nos presenta la emergencia y si no tenemos el conocimiento o digamos los protocolos de seguridad mínimos, pues ahí es donde se presentan las tragedias. Sí, tenemos que, pues todos estar preparados y en nuestras casas, porque aunque nuestras casas, que no tengan que ver con edificios, ni mucho menos, digamos que pues no tienen la obligación, la ley de ir a checar si tenemos las condiciones de protección civil, al menos nosotros como cultura, pues tener un extintor, yo no tengo, por ejemplo, debería tener en mi casa extintor, sobre todo porque tengo niños, enseñar a usar el extintor y tener una mejor cultura de la protección civil dentro de nuestra casa. Ya la tenemos para, digamos, las catástrofes grandes, ya las tenemos para huracanes, terremotos, pero creo que para las catástrofes focalizadas no la tenemos tanto. Ahí sí creo que nos falta mucho esta cultura de las tragedias focalizadas, lo que son en nuestras casas, en nuestras viviendas. Sí tendríamos que empezar a cambiar este tipo de situaciones. Sí, yo creo que es muy útil que de pronto te reúnas con los que viven en la casa y decir, a ver, aquí tenemos riesgo. Simplemente en la cocina se te olvida por ahí una llave del gas abierta o cualquier situación de descuido y puede ocurrir una tragedia, como ya ha pasado en casos particulares. Sí, y aprender desafortunada sí, mente sí, y varias veces. En este año yo recuerdo por lo menos 3 incendios donde he cobrado la vida de personas en Mazatlán y aquí en la ciudad de Culiacán. Que desafortunado, y hay que decirlo, es que
no podemos solamente estar esperando que lleguen a resolver el tema los bomberos. Tenemos que comenzar nosotros con esa cultura de prevención para poder estar en condiciones de poner a salvo la vida de nuestras familias y de nosotros mismos. Y algo muy importante, Víctor, que parece que es broma, pero no lo es de ninguna manera. Cuando está un tema así, lo material queda de último, ¿eh? Lo primero es salvaguardar la integridad de la vida de las personas y ponerse a salvo antes de pensar en rescatar cualquier tipo de documento o joya o lo que tengas, ¿no? Así es. Juan, ¿tú has tenido alguna experiencia de algún incendio en algún lugar? Fíjate que incendio no, pero sí amenaza de bomba 3 veces. Ándale. Me tocó 2 amenazas de bomba en Palacio de Gobierno. ¿Pero era falsa alarma o era...? Pues no, era, bueno, contra la bomba, ¿no? Pero no era simulacro, digamos, era de verdad la amenaza. No Palacio de Gobierno y en un cine, fíjate. En un cine me tocó y muy bien, todas las medidas. Sí, fue aquí. No, fue en Mazatlán. Fue aquí. No fue hace muchos años. Sí. Fue hace muchos años, fue aquí. Mientras fue aquí hace como 10 años. En un cine y todo bien nos sacaron. Bien nos dieron las salidas y todo. Sí. Ahí vamos. Estamos de regreso. Estábamos contigo, Jesse. Te enteraste hoy, por supuesto, del incendio ahí de los hot dogs de Venecia, ¿no? Los Mochis en el centro. Así es, Víctor, y es una pena porque es uno de los hot dogs más icónicos Sí. de la ciudad de los Mochis. Sí. Y aquí habla lamentablemente, sobre sí la importancia de, no nada más, hoy estamos hablando de edificios, pero la importancia sí de contar con extintores, porque una rápida atención obviamente hubiera evitado que estos hot dogs que ha alimentado a muchísimos mochitenses y visitantes y que además del cual se han mantenido bastantes generaciones de aquí de la ciudad, lamentablemente hayan tenido una pérdida completa. Ahí es un claro ejemplo de por qué desde algo tan pequeño debemos de contar con medidas preventivas. 2, yo sé que estamos hablando mucho de los casos de Culiacán y Mazatlán, pero recordemos también que en días pasados hubo lamentablemente la muerte de un trabajador que ingresó a una cisterna y murió electrocutado justamente en un hotel que está en construcción y que poco a poco está creciendo. Desde ahí habla la importancia de por qué Protección Civil y por qué los empresarios deben de trabajar de la mano con Protección Civil para que desde la construcción se esté cumpliendo, como lo establecen las leyes, con todas las medidas de seguridad que van desde colocación de señaléticas, lo que es también extintores, marcar cuáles son las salidas de emergencias, cuáles son las rutas de evacuaciones y además también contar con todo un sistema de detección de humo, de electricidad, el tema de derramamientos de líquidos que también pueden ser un gran problema, de gases tóxicos, incluso de gas doméstico. Y esto, Víctor, a mí me remite mucho a grandes directores que hemos tenido de Protección Civil en la zona norte que han sido líderes a nivel estatal. Estoy hablando de un comandante Sergio Liera, de un Omar Mendoza, que incluso han sido señalados por algunos comerciantes o empresarios que no estaban de acuerdo en cómo ellos buscaban aplicar ciertas normas. Sin embargo, Víctor, lo podemos ver hoy por hoy. Tenían mucha razón de por qué estar haciendo revisiones constantes en guarderías, en construcciones de edificios importantes, en algunas empacadoras, empresas agrícolas, incluso también en algunas empresas maquiladoras, donde se topaban con que no los dejaban ingresar. Sí, no, sí. Hay Claro, casos, sí. Fíjate, Sí. y es que es incómodo y es caro. O sea, mantener en óptimas condiciones todo el equipo y el material necesario para que esté funcional tal como lo marcan las leyes y sus reglamentos, pues no es barato. Poner Hay que puertas verlo de como una emergencia, inversión. pero al final de cuentas, Sí. a ver, si te pones a pensar Lo que se puede perder. todo lo que se puede perder, Sí. o sea, cuánto cuesta una vida y deja tú. Además de los daños materiales que te vas a evitar, ¿no? Y también de las pérdidas humanas, la fuente de empleo se acaba, Víctor. Sí. Cuando un incendio llega y se genera una condición de esa naturaleza, prácticamente se pierde todo. Entonces, ¿qué mejor que estar en condiciones de poderle brindar a tus clientes, de poderle brindar a tus trabajadores y a ti mismo, porque seguramente pues rondas por esos lugares, ¿no? Esa condición de seguridad que te permitirá tener mayores oportunidades de salir ileso de una contingencia. Sí, pues un llamado a los empresarios en general, sobre todo pues estamos hablando de empresas, propietarios de edificios en donde hay riesgo, digamos, 3, 4 más niveles o pisos, para que se acerquen a Protección Civil. Esto es lo mejor que pueden hacer y pedir que les hagan un diagnóstico de manera voluntaria. ¿Sí? Yo quiero que vengas a revisar mi edificio antes de que ocurra algo y que me digas qué necesito, qué me hace falta, dónde están los riesgos
Y creo que Protección Civil tiene ese servicio tanto en los municipios como en el gobierno del estado. Antes, un paréntesis, antes de concluir, Jessy, no quedó el agua potable en el fuerte, ¿verdad? Así es, Víctor, eso sí, qué importante hacer este paréntesis, un llamado a todos los habitantes de la cabecera municipal del Fuerte. Está el alcalde sustituto José María Flores Soto, está en el lugar, se acaban de realizar unas pruebas del trabajo que realizaron los técnicos de JAPAF. Lamentablemente, Víctor, no ha quedado, en esta prueba se sigue saliendo el agua, es decir, hay una fuga importante en esta área y por lo tanto van a continuar con las maniobras, van a continuar el personal de JAPAF trabajando posiblemente toda la noche, porque ya se cuenta con el material, pero sí se le pide a la población paciencia. Recuerden que se va a estar enviando agua en pipas para que el tema sanitario, el tema de los baños, pues no sea un problema. Sin embargo, pues sí, el problema va a persistir. Hicieron pruebas y no quedó la instalación, siguen trabajando, pero sigue sin agua la cabecera municipal del Fuerte y los alrededores, ¿verdad? Eso es donde está la afectación. Así es, Víctor, estamos hablando de Canutillo y algunas otras comunidades que dependen de la planta principal. Que ya tienen más de 24 horas sin agua. Ayer hablábamos sobre ese tema del agua. Cerramos, Juan. Sí, bueno, yo creo que esto es una llamada de atención. Afortunadamente la tragedia no fue grande en vidas humanas, así que qué bueno que... ¿Te refieres al incendio? Sí, Hoy 2 heridos en la caseta esta de hot dogs. Sí, pero no perdieron la vida. Los Mochis. Sí, no, claro. O sea, a eso me refiero, que no hemos tenido tragedias grandes, así con incendios de tragedias que ahora sí... De eso se trata. Sí, por eso, que en este sentido, que hemos tenido fortuna en eso, puede ser una llamada de atención, tanto para autoridades como para habitantes de departamentos, las casas particulares, también lo decía en el corte, aunque no tengamos la obligatoriedad de presentar los informes a Protección Civil como sí lo tienen los edificios de departamentos, pues también en nuestras casas tratar de tener una cultura de protección civil para lo pequeño, insisto, para nuestras pequeñas accidentes en nuestras casas. En Protección Civil tenemos una buena cultura en lo macro, repito, terremotos, huracanes, pero ya es tiempo de que también lo tengamos en nuestras casas, en nuestros espacios, en nuestros edificios, en nuestras colonias. Cerramos, Jesús, mientras vemos ahí, por ahí vamos a ver imágenes de este simulacro que se hizo en una conocida plaza comercial de Culiacán. Tú estabas por ahí, ¿verdad? Sí, fue el que te digo, que estábamos en un café y nos sacaron a todos, a los que están en el casino, hay un casino, y así a todos los restaurantes. De repente empezó a sonar una alarma, una alarma como de incendios, y ya nada más que te decían, nos guarda, es un simulacro, pero de todas maneras tenemos que salirnos. Y no hubo quien dijera que no, Todos, absolutamente todos tenían que salir para cumplir los protocolos. Ahí estuvo presente Protección Civil, estuvo presente también gente de bomberos que al final de cuentas te decían dónde estar. Es decir, ya cuando sales de esta zona de riesgo, ¿no? Sacaron, absolutamente todos, trabajadores, intendentes, clientes, comensales, de todos los restaurantes que están por ahí. Es más, bueno, el cine todavía no abría porque era temprano. Pero así fue el simulacro y muy bien, mira, si te fijas, cada uno trae chalecos y trae ahí de alguna manera distintivos para ver por dónde tienes que hacer. Son una brigada, es un comité. Cada edificio, cada plaza debe de tener un comité de protección civil que ayude a la evacuación de clientes, comensales y todo el personal que está ahí. Sí, sobre todo Mazatlán, que está creciendo mucho con edificios departamentales, con torres de condominios, hoteles nuevos que están llegando. Estos obviamente deben de cumplir con todas las medidas de seguridad. Pero también en Culiacán estamos viendo la construcción de complejos habitacionales verticales, y ya estamos hablando de incluso de más de 10 pisos. Ahí hay que tener mucho cuidado y la autoridad tiene que estar muy pendiente de que se cumplan con todos los protocolos de protección civil y de seguridad. Jessy, sí hubo 2 lesionados en el incendio de los hot dogs Venecia, ¿verdad? Así es, Víctor, pero sí, lamentablemente esta semana hay una víctima. Recordemos que en la ciudad de Los Mochis se presentó un incidente donde un trabajador entró a una cisterna de un hotel que está en construcción y lamentablemente murió electrocutado. Es decir, sí hay una víctima mortal y es muy importante nada más estos últimos minutos señalar que en México también se exige la certificación de seguridad estructural. Es decir, no nos enfoquemos solamente en el tema de incendios, también se tiene que Protección Civil confirmar que efectivamente a través de un DRO el edificio o este plan o proyecto de construcción está en excelentes condiciones para ser habitado, además de que se tiene que contar con un permiso de ocupación. Es decir, antes de que este proyecto de construcción
cuente con a personas que ya estén viviendo en estos condominios o estén en un hotel o estén también en un área de trabajo, tienen que pasar por un permiso de ocupación, donde también Protección Civil realiza un protocolo para poder visitar, revisar que cumplan con medidas preventivas. Sí, lo importante, Juan, es saber qué hacer en una situación de emergencia. Tener nuestra maleta de seguridad, nuestra mochila de seguridad, tenerla ahí lista en caso de una emergencia. Ya es un consejo que desde niños nos los inculcan. Los teléfonos, saberlos, inculcarle a nuestros niños, marcar. Esto es bien importante. No es 911, es 911, porque los niños de 4, 5, 6 años, pues no saben dónde está el 11, pero sí el 911. Pequeños detalles que pueden hacer grandes diferencias. Saber los teléfonos, saber a quién hablar, dónde están nuestras cosas e invertir un poquito en lo mínimo, un extintor, alguna alarma de las sencillas que pueda haber de humo, también ponerle nosotros de nuestra parte. Sí, eso es muy importante. Y bueno, el llamado de nuevo a las autoridades de protección civil, estatal y municipales, hay que revisar estos edificios. Y luego los regidores de las comisiones que no se vendan, Víctor, porque ahí se revisan precisamente cada caso de los permisos de construcción que son muy grandes, luego encuentras por qué dan permiso, ¿no? Pues porque se venden también. Órale, a veces, ¿no? Ahí se los mandó decir Jesús Rojas, No, de tu parte. Gracias, Jesús. Hasta luego. Jessy, muchas gracias. Buenas noches, y también, Víctor, que no estén estos pleitos internos entre Protección Civil de los municipios y Protección Civil estatal. Luego nos platicas esto. Sí, interesante. Está interesante. Luego platicamos en la mesa sobre esto. Gracias, Juan. Nos vemos, cuídense. Gracias a todo el equipo. Saludos, Armando. Saludos, Axel también. ¿Sí? Y gracias a todo el equipo, toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásala bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.